Juan Manuel, antes de seguir caminando por la historia, por cierto, el link del libro estará en la descripción, así que ya podéis ir a comprarlo. Antes de seguir eso, andando por la historia, me han salido dos preguntas. La primera, has hablado de ideologías y que si las apartamos podremos distinguir mejor lo que es bueno de lo que es malo. No sé si podrías hablarnos eso, de cómo hacer esa distinción. Y por otro lado, sobre... Al final eres un autor que no busca agradar a la mayoría de la gente, sino más bien remover, ¿no? Y remover muchas veces duele. Entonces, no sé si Mm. eso te ha llevado a algún riesgo o algún... Bueno, vamos a ver, sobre el tema de las personas y las Ujú, ideologías, ujú, yo en líneas generales creo que la gente ideologizada efectivamente tiene un pensamiento esquemático y entonces fundamentalmente su pensamiento es los míos son los buenos, los otros son los malos y no pueden llegar más lejos que esto, ¿sabes? No pueden llegar más lejos que esto. Pero quienes nos preciamos de no ser ideológicos no podemos caer en ese error. No podemos caer en ese error. Y las personas, más allá de que estén atrapadas en ideologías destructivas, porque las ideologías son como las drogas, ¿sabes? O sea, las drogas son cosas que al principio están muy bien, parece como que expanden tus capacidades y luego te van gangrenando por dentro, ¿no? Las ideologías es exactamente lo mismo. Pero, del mismo modo que de la droga puede salir, pues de las ideologías también puede salir, ¿no? ujú. Eh, y si a mí me enseña algo el estudio de todos estos personajes de mi novela, es que muchos de ellos, a pesar de estar adscritos a una determinada ideología, eran personas que tenían valores personales. ¿Eh? Porque la ideología, por mucho que te destruya, nunca puede llegar a tu meollo más íntimo, porque los seres humanos estamos dotados de alma. Es verdad que las ideologías pueden llegar a desecar o a enjaular tu alma, a meterla en una cárcel de tinieblas, ¿no? Ujú, Pero normalmente en los seres humanos siempre subsiste algo, ¿sabes? Y en esta novela, pues vamos a ver personajes adscritos a ideologías que puedan ser criminales, pues, que sin embargo guardan un residuo de humanidad, ujú. ¿sabes? Incluso los malos más malos, pues hay un malo muy malo, que es Rado, un policía que se dedica a torturar a la gente. Bueno, pues al final de la novela, Rado nos va a sorprender y vamos a ver cosas que no nos podíamos imaginar de él, ¿no? Y al revés también, es decir, personas que parece que están, mm, pues, dotadas de un renombre, de un prestigio que las convierte en intocables, pues son personas que están llenas de porquería interior, ¿no? Y luego también vamos a ver personas, el caso de Gregorio Marañón es muy interesante, personas que son chaqueteros, o sea, que son personas que pasan de una ideología a otra buscando pues el reconocimiento, el aplauso, la rehabilitación. Marañón estuvo con los republicanos y luego pues el hombre pues empieza para ganar méritos, pues se hace franquista, etcétera, etcétera. Y aparentemente es un chaquetero, pero en la novela tiene dos momentos de una grandeza humana impresionante, ¿no? Uno, cuando le encargan la conferencia del Día de la Raza, ya hablamos de ello, Ujú. y él de repente pues hace un elogio y dice que para los españoles la raza es la lengua, que cualquier persona que hable español es española y que por lo tanto allí no se distinguen las razas y que es igual un indio del altiplano que un moro de Tánger, que un judío, que todos son españoles, ¿no? Y en esta segunda parte hay un periodista español con ascendencia judía al que le quieren destrozar la carrera y Marañón, que está en el Tribunal de Honor, sale en su defensa. ¿Sabes? Dice, dejémonos de tonterías, este señor es español, en España no hay leyes raciales y este señor, por tanto, no se le puede entregar como judío a las autoridades francesas porque este señor es español y las leyes españolas le protegen, ¿no? O sea, quiero decir, Marañón tiene gestos de gran nobleza. Ujú. Entonces yo creo que esta es una línea vital que todos debemos seguir, a mi modo de ver, ¿sabes? Que es que no podemos enjuiciar a las personas por la ideología que profesan. Entre Ujú. otras razones porque tenemos que aspirar a rescatarlas de esa ideología, ¿no? Y para rescatarlas, evidentemente, tenemos que fijarnos en aquellas cosas buenas que tienen, ¿no? Ujú. En líneas generales, yo creo que eh, la mirada cabal al ser humano Ujú. tiene que
aprender a conocerlo. En realidad, si te das cuenta, las ideologías lo que pretenden es infundirnos pasiones robóticas, podríamos decir. Amamos a los nuestros, odiamos a los contrarios. ¿Eh? Y esta dinámica es la que las hace fuertes, ¿entiendes? Porque crean antagonismos en la sociedad. ¿Eh? Crean antagonismos. Consiguen que los seres humanos se agrupen, y se conviertan en arietes que golpean el uno contra el otro, ¿no? Entonces hay que romper esta visión lamentable y tenemos que volver a las personas, ¿no? Tenemos que volver a las personas. Y tenemos que aprender a conocer a las personas porque solamente se puede amar aquello que conocemos, Ujú. ¿sabes? Odiar es muy sencillo. Odiar es muy sencillo. El odio siempre es sumario, ¿sabes? Odio, sí, a ese le odio porque es gordo, a ese le odio porque es rojo, a ese le odio porque es azul, a esa la odio porque es pija, a esa la odio porque es choni. El odio es muy sencillo. No, hombre, no. Conoce a la pija, conoce a la choni, conoce al gordo, conoce al flaco, conoce al rojo, conoce al azul. Y conociéndolos, podrás llegar a amarlos. Entonces, yo creo que debe ser nuestra máxima vital, ¿no? Ujú. Y de esto en la novela también hay mucho, ¿eh? También hay muchos personajes que a priori nos van a parecer lamentables y vamos a descubrir en ellos grandeza, y personajes que a priori, por las nociones que tenemos sobre ellos, pensamos que son sublimes y vamos a ver que son despojos, ¿no? Ujú. Y luego me Y preguntabas... sí, sobre remover y no, pues simplemente escribir lo que la gente quiere Bueno, es que escuchar, yo ¿no? creo que la misión de un escritor, querido amigo, no es complacer a su época. Ujú. O sea, yo creo que un escritor de verdad, un escritor digno de tal nombre, tiene que ser alguien que incomode, tiene que ser un látigo que fustigue. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo no creo en el escritor que halaga Ujú. los gustos de su época o las tendencias de su época o los paradigmas culturales de su época. Para mí eso no es un escritor, eso es un esbirro. ¿Eh? Eso es un esbirro. Yo creo que un escritor tiene exactamente la misión contraria. Un escritor tiene que resistirse, tiene que resistirse a los gustos de su época, a las tendencias de su época, tiene que ser una voz que clama en el desierto y tiene que ser alguien que despierte las conciencias de la gente. ¿Me entiendes? Yo creo que esa es la misión del escritor. Y eso a veces es un trabajo doloroso, es un trabajo ingrato, pero es a lo que el escritor se debe. Hombre, esto naturalmente con las exigencias que tiene el arte o la literatura en este caso, cuando uno es escritor, pues lo primero que tiene que hacer es escribir bien, ¿no? Ujú. Escribir bien. Pero luego esa lengua que utiliza, más allá de utilizarla para crear belleza, también tiene que utilizarla para remover las conciencias, ¿no? Para ser un látigo. Evidentemente, quienes desean que los escritores simplemente sean esbirros, escritores del régimen, que repiten eh, como loritos las consignas que al régimen le interesan, pues naturalmente un escritor que aspira a remover conciencias, pues se convierte en un escritor peligroso, ¿no? Ujú. Pero hay que vivir en el peligro. Hay que vivir en el peligro. Esta creo que también es una idea que los jóvenes tenéis que asumir. Porque los jóvenes hoy en día, a mi modo de ver, Ujú. Luis, no me estoy refiriendo ni a ti ni a quienes siguen tu canal, Ujú. pero a los jóvenes se os soborna. Ujú. Se os ¿Cómo soborna. soborna? Bueno, se os soborna en primer lugar concediéndoos facilidades que no se os tendrían por qué conceder, pero que a vuestra generación se le conceden, ¿no? Ujú. Falsas facilidades, ¿no? Pues piensa, por ejemplo, en esos bonos culturales que reparten, en esas becas que se le dan a todo el mundo, aunque sus resultados académicos sean lamentables, pero simplemente si eres pobre o si no tienes recursos, pues te damos una beca. Es decir, hay sobornos constantes, ¿no? La educación está montada ya como un soborno. La educación no es exigente. Yo me doctoré hace 3 años eh, en filología y tuve que asistir a un máster para poder doctorarme. El nivel del máster era un nivel
entre séptimo de GB y segundo de bachillerato de cuando yo estudié, entre 14 y 17 años. Era un nivel bajísimo. ¿Eh? ¿Y eso para qué se hace? Se hace para sobornar, para halagar a los jóvenes, hacerles creer que son muy buenos, ¿sabes? Hay una constante técnica de soborno a los jóvenes, ¿sabes? El mismo modo en que están montados los estudios universitarios, dando prioridad a lo que el mercado reclama, es también otra forma de sobornar al joven, para que estudie aquellas cosas con las que sabe que va a tener salidas profesionales muy buenas, y no responda a su vocación. ¿Eh? Otras formas de soborno pues tienen que ver con apartarlo de su familia, con apartarlo de los oficios a los que se dedicaron sus mayores, para que no haya una continuidad social, para que no haya una tradición. ¿Sabes? Hay muchas formas de soborno. Entonces, a mi modo de ver, los jóvenes sois personas que especialmente, tenéis que estar vigilantes y tenéis que oponeros a la corriente que os lleva. ¿Sabes? Desconfiad siempre de aquellas personas que os halagan, de aquellas personas que os sobornan, de aquellas personas que os pasan la mano por el lomo. Ujú. ¿Eh? Y, Y por el contrario, creo yo que debéis escuchar a aquellos que os fustigan, ujú, aquellos que os fustigan, porque normalmente quienes sacan lo mejor de nosotros no son aquellos que nos dan jabón, son aquellos que nos frotan con lija. Cuando nos frotan con lija, sacan lo mejor de nosotros. Yo creo que esto es importante, que vivamos vigilantes, ¿no? la esclavitud moderna es envolvernos en algodones, Sin decías. duda, sin duda. Ujú, Mira, cuando Orwell escribe 1984, le manda un ejemplar a Aldous Huxley, el ujú, autor de Un Mundo Feliz, ¿no? Porque le gustaría conocer su opinión. Claro, él reconoce en Huxley pues, un maestro en su visión del futuro, y entonces le manda un ejemplar de su novela y le pide su opinión. ujú, Y Aldous Huxley le dice, pues mire, su novela me ha gustado mucho, me parece usted un gran escritor, tal, ujú, pero considero que su visión sobre las tiranías del futuro es equivocada. Usted piensa que las tiranías del futuro serán con cárceles y cachiporras. Y no, las tiranías del futuro serán amables, las tiranías del futuro nos harán sentir bien, las tiranías del futuro nos modelarán de tal manera que no parecerán tiranías, ¿no? Sino que parecerán guantes de terciopelo que nos acarician. ¿Eh? Indudablemente hoy sabemos que Huxley estaba acertado y que Orwell estaba anticuado. Él seguía viendo el comunismo. Esto le pasa a mucha gente todavía. Para definir las nuevas formas de tiranía, pues necesita decir, estos son comunistas, son socialcomunistas. Que no, hombre, que no, que no, que no. Olvidaos de todo ese rollo. Estamos en otra era. Los nuevos tiranos ya no son como los antiguos tiranos, ya no machacan tu alma, ya no trituran tu alma, la modelan amablemente para hacerla de su gusto. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.